En 1526, el célebre reformador protestante Martín Lutero, ante la temible epidemia de peste bubónica que asolaba tanto Silesia como su propia ciudad Wittenberg, deja en su carta al pastor Johann Hess las pautas para enfrentar una crisis sanitaria, el cual le insta a ser luz y sal de la tierra, a no huir ante la necesidad. Aquellos que se dedican a un ministerio espiritual como predicadores y pastores deben igualmente permanecer firmes ante el peligro de la muerte. Todos los que ocupan cargos públicos como alcaldes, jueces y similares tienen la obligación de permanecer. Esta también es la palabra de Dios. ¿Está la iglesia preparada para enfrentar la crisis? Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia titulada La Iglesia ante la Crisis, que está auspiciada por el Seminario Teológico de Honduras, una institución que está comprometida con el pueblo de Dios de todas las denominaciones para especializar a los líderes del futuro en las diversas ramas de la teología y del ministerio. Sin duda alguna, todos los que hemos cursado por las aulas del CETEO podemos afirmar que es una institución de calidad, de prestigio y sobre todo que busca honrar a Dios cumpliendo una misión integral en el pueblo hondureño. Conmigo está la hermana Carmencita Ardón, los cuales vamos a ser los hospedadores de esta noche. Buenas noches, hermanos que nos acompañan en esta hora. Como decía Mauricio, sea cada uno de ustedes bienvenido a esta conferencia, a este panel que vamos a desarrollar en esta noche. Vamos a hablar o hacer un breve resumen del contexto histórico sobre el cual se basa esta conferencia, y está basada históricamente en la peste negra o peste bubónica que afectó en Europa en el siglo XIV. Matando aproximadamente al 50% de la población europea. Se calcula que unos 25 millones de personas murieron solamente en Europa y aproximadamente entre 40 a 60 millones en África y Asia. El reverendo Johann Hess pregunta a Lutero si un cristiano debe de huir de una plaga tan mortal, a lo cual Lutero le responde en una carta abierta de 14 páginas en la cual podemos sacar ideas fundamentales. La primera idea que nosotros observamos o rescatamos de esa carta es que es posible huir en desobediencia. Quiere decir que esto se puede dar en el caso de aquellas personas que mantienen responsabilidades, ya sean estas familiares, que desarrollan cargos públicos o desarrollan cargos eclesiásticos o demás cargos a los cuales ellos deben desarrollar una responsabilidad. También en ese entonces algunos sostenían que cualquier clase de mal en el mundo era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad y que por lo tanto la persona debía de quedarse, ya sea en la ciudad, en este caso Wittenberg, para esperar la retribución justa de Dios para cada persona, ya que huir era una muestra de incredulidad y esperar el mal era una muestra de una fe inquebrantable. La última idea rescatada de Lutero en esta carta es que hay una gran recompensa al que se queda por misericordia al prójimo.
Entonces, nosotros queremos reflexionar en esta hora a través de nuestros panelistas invitados, cómo estas ideas del siglo XIV pueden ayudar a nuestra iglesia del siglo XXI a que ésta pueda reaccionar en situaciones similares como la que estamos afrontando actualmente. Para eso le dejo a mi compañero con la palabra. Gracias. Tenemos panelistas de lujo, personas que están tanto laborando en el área ministerial como en el área secular, personas que han estado en primera fila ante esta crisis que ha surgido a nivel mundial y que se han volcado a ayudar a las personas. Tenemos entre nosotros a la máster Ilse Hernández, la cual es el máster en lingüística, pero además es pastora asistente en la Iglesia Santidad Ministerio de Amor. También se desempeña como directora de la Escuela de Liderazgo Amor y Vida. Además es secretaria del claustro pleno del Seminario Teológico de Honduras. Actualmente está casada con el hermano y pastor Lester Martínez y tiene 2 hijos. Tenemos también al hermano Marcos Hernández. Carmencita, preséntenos. Amén. Pastor, ¿verdad? Con varios años de recorrido ministerial, experiencia en el área de pastorado, que dirige, si me ayudan ahí, el ministerio Gracia, verdad y Fe, verdad y Gracia. Entonces, maestro también del Instituto Bíblico Cuadrangular, y a lo cual también es una persona con una gran proyección social. Asimismo tenemos al pastor Fernando José Borjas. Él es estudiante de nuestro seminario. Actualmente tiene diplomados en estudios ministeriales, también tiene un máster en tecnologías de la información, en los seculares ingeniero en telecomunicaciones. Aparte de ello es director de la Escuela de Liderazgo Elín Cuadrangular, es director de alabanza desde el 2010, maestro y predicador desde el 2004, y actualmente es analista de infraestructura tecnológica en el Banco Central de Honduras. Como ven, tenemos panelistas de lujo. No podemos pedir más. Dios nos ha bendecido con estas personas para desarrollar este tema. Y es que a todos nos sorprendió las crisis, a todos nos sorprendió esta pandemia, y es importante saber cómo la iglesia debe tomar esto como una lección y prepararse ante futuras crisis. Obviamente esto nos tomó de sorpresa y tenemos que sacarle una lección a todo esto. Y por eso me dirijo al hermano Fernando. Hermano Fernando, una pregunta que creo que nos ronda a todos en la cabeza. ¿Cómo debemos prepararnos como iglesia ante una crisis no solamente sanitaria, sino económica, humanista o de cualquier otra índole? Porque sin duda alguna las crisis no esperan a que nos preparemos. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, es un placer, gracias por acompañarnos en esta noche, gracias para los panelistas también que están junto conmigo hoy respondiendo. Gracias, hermano Mauricio, es una pregunta bastante importante la que usted hace, y yo creo que hay que interpretarla de la siguiente forma. Dios es un Dios integral. Dios está interesado en todos nuestros aspectos, por lo tanto, la iglesia debe ser una entidad que debe velar por todo el principio integral, ¿verdad? No se puede negar que la iglesia ha velado por el cuidado de lo espiritual. Hemos estado predicamos, enseñamos, pero yo sí considero que la iglesia ha dejado un punto de lado, y es el tema de la enseñanza, la instrucción a nivel de la parte sanitaria, la parte económica, la parte humanista. Es importante esto porque lamentablemente de las cosas que nosotros vemos por nuestros reformadores, este principio liberal, muchas veces coincidimos de que todo es un tema espiritual, pero nosotros vemos la palabra de Dios que nos enseña realmente a cómo vivir. Si nosotros nos remontamos en un Antiguo Testamento, vemos nosotros las leyes, vemos la parte sanitaria, nosotros podemos encontrar bastante cosas importantes que tenemos que aplicar el día de hoy.
Decía un estudioso de la palabra en nuestro medio, si nosotros aplicásemos todo lo que enseña el Pentateuco acerca de las leyes sanitarias, ¿sabe qué? Podríamos erradicar en un buen porcentaje todos los problemas de estómago que presentamos el día de hoy. Podemos ver el tema de sobrepeso, podríamos reemplazar ese problema de hipertensión que tenemos, porque nosotros cuando estudiamos la palabra y vemos que Dios le dice al pueblo que tiene que comer de cierta alimentación, ¿sabe qué? Lo que Dios estaba cuidando también era la parte física de ellos, cuando les dice qué deberían de comer. Entonces nosotros vemos a un Dios cuidando a Israel, ¿verdad? En la parte alimenticia. Vemos también una parte económica y humanitaria. La iglesia primitiva. ¿Qué encontramos nosotros en la iglesia primitiva? Un gran pasaje donde nosotros vemos, leo a ustedes, dice, todos los creyentes, dice, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la Santa Cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos, oiga bien, temor reverente, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillaban. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y las posesiones y las compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la Santa Cena del Señor y compartían todo lo que tenían. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vemos en la iglesia primitiva? Vemos la necesidad, todos compartiendo las necesidades, todos ayudando. Vemos una iglesia muy unida, vemos una iglesia que está adorando, pero vemos una iglesia que está viendo también la parte de necesidad de las personas. Entonces, ¿qué sucede en esta pandemia? Yo he dicho algo en la pandemia. La persona, el cristiano que no ayudó en la pandemia, que no fue, que pudo llevar un plato de comida, ¿qué estará enseñando? Creo que la pandemia nos ha enseñado a nosotros a montar también la parte económica, a montar la parte humanista, a ver también al pobre, a ver a la viuda, a ver al huérfano. Y eso es importante que como hijos de Dios también nosotros podamos ver, como líderes nosotros, podamos ver eso. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Yo entiendo que estamos viendo la parte espiritual, pero también que estamos viendo como la parte social. Porque como hijos de Dios tenemos que ver la parte social, dar ese ejemplo a nivel de la parte social. Eso es, hermano. Muy bien, continuando con otro interrogante, esta sería para la hermana Alicia Hernández. Hermana, ¿tiene la iglesia la capacidad de prevenir las crisis o solamente la iglesia responde a ellas? Buenas noches a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Es un honor compartir con ustedes esta noche en este conversatorio. Con respecto a esta pregunta, yo creo que sí. Pienso que la iglesia no es la primera vez que pasa por este tipo de situaciones. Lo vemos no solamente en la Biblia, sino a lo largo de la historia. Y creo que algo que el hermano estaba mencionando hace poco tiene que ver con la misión integral de la iglesia. Hemos llegado a un momento en que ya no lo espiritualizamos todo. Yo recuerdo que cuando era niña, escuchaba en las iglesias que se decía, bueno, ¿y para qué vamos a estudiar si Cristo ya viene? Y mucha gente dejaba sus carreras, dejaba el colegio, dejaba sus carreras universitarias. Y hoy por hoy hemos visto cómo la iglesia del Señor, muy bien organizada, no sé en el caso de sus iglesias, pero personas que son médicos, que son personal de salud, se han puesto al servicio de la iglesia, apoyando a nuestros hermanos, a los más necesitados, y se han puesto a la orden. Por otro lado, en iglesias donde hay una estructura bien fundamentada, porque somos un cuerpo donde no podemos decirle al dedo meñique no te ocupo, ¿verdad? Hay una cabeza, es toda una organización. En iglesias donde existen proyectos de educación, por ejemplo, para niños como los CDI, los Centros de Desarrollo Integral. En el caso de nuestra iglesia, por ejemplo, que tenemos un proyecto donde pastoreamos a niños rescatados de y en la calle. Eso nos ha permitido llegar a familias vulnerables. Eso quiere decir que
Siempre la respuesta a un mundo que agoniza está en Jesucristo, y la única manera en que nosotros podemos transmitir ese mensaje es a través de la iglesia del Señor. Es muy interesante lo que nos dice hermana Isia, esa parte de que las iglesias organizadas, o sea, entre mayor orden, eso yo lo que quiero rescatar, entre mayor orden tiene una iglesia, está más fuerte y está más preparada para enfrentar cualquier situación que se le venga. Y en ese sentido, hermano Marcos, ¿es la iglesia una voz autorizada ante una crisis, sea cual sea? O sea, podemos como iglesia, los líderes religiosos, los pastores, los diferentes diáconos, pueden decirle a la gente qué hacer. ¿Somos una voz autorizada? Buenas noches, que Dios les bendiga a todos y a todas. Es una bendición compartir con ustedes este tema tan interesante. Hermano Mauricio, considero que desde el punto de vista de la palabra de Dios, lo que hemos aprendido de Jesús, la iglesia está autorizada. Es una voz que debe llegar hasta el último rincón. Cuando vemos, por ejemplo, la enseñanza del Sermón del Monte, que por cierto, en estos días yo he estado repasando esa enseñanza del Sermón del Monte junto con un grupo de hermanos, nos damos cuenta que Jesús siempre estuvo interesado en no solamente que hiciéramos la parte de la oración, que es muy importante, pero también hablaba de ayudar al necesitado, hablaba de bendecir a las personas que incluso muchas veces dicen o hacen cosas en contra de nosotros. Desde ese punto de vista, la iglesia está autorizada, pero hay una situación que es el gobierno civil en nuestros países, que de alguna manera pues también ha puesto restricciones a la iglesia. Entonces, desde ese punto quedamos un poco limitados, porque aunque quisiéramos hacer en algún momento lo que debemos, muchas veces somos limitados por eso. Así que necesitamos nosotros, pues, perseverar y si no pudimos hacer todo, pues hacer una parte, cada uno de nosotros haciendo su parte, creo que podemos ser esa voz autorizada de parte de Dios, que Él nos abra puertas y nos ponga en gracia en la comunidad donde vivimos y aún más allá, si Dios así lo permite y nos llama a ir más allá de donde estamos. Gracias, pastor. En base a eso, usted decía o mencionaba una parte muy importante, lo que es también la dirección del gobierno, de las autoridades civiles, ¿verdad? Las autoridades de nuestro país. Aquí nos lleva entonces a otra pregunta, que sería, o sea, debería haber una sola voz que dirija al pueblo cristiano ante una crisis. Debe haber una sola voz como iglesia, como iglesia evangélica en Honduras. Lo ideal sería que así fuera. Disculpe, ¿es para mí la pregunta? Sí, pastor, para usted. Excelente. Lo ideal sería que así fuera, que una sola voz o una sola institución pues dirigiera a toda la iglesia. Pero por la experiencia hemos visto que en la práctica es muy difícil que eso se pueda dar, porque nosotros como iglesia evangélica tenemos esa característica que cada denominación, e incluso las iglesias que no están bajo la cobertura de una denominación, cada una pues tiene su autonomía. Y creo que en algunas ocasiones se nos ha acusado de que no tenemos un orden, porque, voy a decirlo así, dicen que la iglesia católica sí tiene un solo orden, porque tiene un solo dirigente que está a nivel mundial. Y al hacerlo, pues dicen que nosotros en la iglesia evangélica tenemos esa limitación, esa debilidad.
desde ese punto de vista podría ser debilidad, pero desde el punto de vista que tenemos la oportunidad también nosotros de cada quien desarrollar sus dones, cada quien tener una idea fresca de parte de Dios, guiada por el Espíritu y por el conocimiento de la palabra y por la experiencia. Entonces ahí es donde se hace difícil que una sola voz dirija la iglesia evangélica, y lo que podemos todos llegar es a tener una unidad en el Espíritu y movernos en una sola dirección según los mandamientos del Señor Jesucristo, en una vida de fe y una vida de amor, ¿verdad?